Buenos días, queridos jóvenes, estudiantes de Ingeniería Civil en la materia de Construcción de Edificios 2, décimo semestre de la carrera. Entonces vamos ahora a hacer un ejercicio de aplicación que tiene que ver con el dimensionamiento del sistema indirecto de abastecimiento de agua potable. Ya vimos la teoría, ahora vamos a hacer un ejercicio de aplicación sobre un edificio de 5 plantas. Sabemos nosotros que el sistema indirecto de abastecimiento de agua potable es el que consiste en un tanque elevado, en un tanque enterrado quiere decir un tanque elevado y un sistema conjunto motor-bomba. Y las tuberías de impulsión y la tubería de succión. ¿Por qué se hace esto? Sencillamente porque la red pública que se encuentra en la calle no tiene la presión suficiente para abastecer al edificio en su punto más alto y más alejado, lógicamente, ¿no? Entonces, sí o sí, la presión de la red pública llega hasta aquí. Esta es la tubería de la red pública, la presión llega hasta ahí, no vamos a subir hasta acá, no es imposible. Entonces la única manera es suministrar agua al tanque, a un tanque enterrado o una cisterna y a través de un conjunto motor-bombas bombear agua a un tanque elevado. Y a través del tanque elevado, por acción de la gravedad, cae y abastece a los diferentes pisos del edificio. Cae por acción de la gravedad. Entonces en eso consiste el sistema indirecto. Sí o sí se utiliza en edificios. ¿No es verdad? Entonces tenemos un edificio acá de mediano porte, 5 plantas, número de departamentos por piso, 6, tipo de departamento de 3 dormitorios. Los 6 departamentos tienen 3 dormitorios, cada uno lógicamente. Se calcula 2 personas por dormitorio, son los datos de entrada para el dimensionamiento. Consumo per cápita, esto oscila entre 200 y 300 litros persona día. Para edificios de lujo, lógicamente estamos hablando de consumo de 350 litros persona día. Para edificios normales, entre 200 y 250 litros persona día. Bien, entonces necesitamos calcular nosotros el volumen del consumo diario del edificio. Determinación del volumen del consumo diario del edificio. De agua potable, lógico, ¿no? Volumen del consumo diario va a ser número de pisos del edificio por el número de departamentos, por el número de dormitorios por departamento, por 2 personas por dormitorio se estima por norma, por el consumo per cápita. Ya dijimos nosotros que el consumo per cápita es el consumo persona día. ¿Bien? Entonces va a ser número de pisos 5, número de departamentos 6 por piso, número de dormitorios 3 por departamento, 2 personas y el consumo per cápita 300 litros persona día. Vamos a trabajar con 300 litros persona día considerando que se trata de un edificio de lujo. Estamos hablando entonces de 54.000 litros día. Ese es el volumen consumo diario del edificio, 54.000 litros día, equivale a 54 cubos por día, cubos de agua, ¿cierto? Volumen del tanque elevado. Entonces nosotros calculamos el volumen del tanque elevado, por norma se calcula 1/3 del volumen consumo diario. No toda el agua del consumo está en el tanque elevado, va subiendo en función al requerimiento. Entonces el tanque elevado es más chico que el tanque enterrado, es 1/3 del volumen del consumo diario. Entonces 1/3 del volumen de consumo diario va a ser 1/3, 54 dividido entre 3 va a ser 18 metros cúbicos. Estamos hablando de 18.000. El tanque está calculado para 18.000 litros. Lógicamente a eso hay que llamarle el volumen de agua contra incendio. ¿No es verdad? Entonces el volumen del tanque enterrado o cisterna va a ser igual a 3/4 del volumen de consumo diario. 3/4 de 54 cubos equivale a 40.5 metros cúbicos. Eso equivale a 40.500 litros. ¿Ok? Entonces ya hemos dimensionado los volúmenes de los tanques, tanto el tanque enterrado o cisterna como el tanque elevado. Ahora venimos y calculamos la tubería de impulsión. ¿Cuál es la tubería de impulsión? La que sale de la bomba y va al tanque. Entonces eso va a ser, se calcula por la ecuación de la continuidad. Pero para ello necesitamos calcular el caudal que circulará por la tubería, que va a ser el volumen del tanque elevado partido entre el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de llenado que queremos nosotros que se llene el tanque. Ese es el caudal que va a circular por la tubería, ¿no? Tiempo de llenado del tanque se calcula como máximo 2 horas. Entre 2 y 3 horas, pero normalmente se toma 2 horas para efectos de diseño. El caudal, entonces va a ser 18.000 litros, que es lo que queremos nosotros llenar el volumen del tanque elevado, dividido entre
El tiempo va a ser 2 horas por 3600 segundos. Cada hora tiene 3600 segundos. Entonces eso me sale 2.5 litros por segundo. Si queremos expresarlo en metros cúbicos, va a ser 18 cubos dividido entre 2 por 3600. Va a ser 2.5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces nos vamos a la ecuación de la continuidad. Nosotros sabemos que la ecuación de la continuidad dice que es área por velocidad. Por el área de la tubería circular, entonces va a ser pi diámetro cuadrado partido entre 4 multiplicado por b, de la ecuación de la continuidad. De ahí despejamos el diámetro de la tubería, va a ser igual a 4 veces qb partido entre b por multiplicado por pi. Va a ser 4 por 2, el caudal lo expresamos en metros cúbicos por segundo. 4 por 2.5 por 10 a la menos 3, por la velocidad que nosotros la hemos calculado. Se la calcula la velocidad de la tubería del agua. Por norma se la toma 3 metros por segundo. 3 por pi. Eso me sale 0.032 de metro. Si lo expresamos en centímetros va a ser 3.25 centímetros. Si lo expresamos en pulgada, la tubería va a ser de 1,5 pulgadas. Bien, ahora nos vamos y calculamos la tubería de succión. ¿Cuál es la tubería de succión? La que se encuentra entre la bomba y el tanque. Lógicamente que acá en el fondo del tanque, el fondo de la tubería tiene un chupador, ¿no es verdad? Entonces queremos calcular el diámetro de esta tubería. Por norma se estima la inmediata superior. Bien, siempre dándose su folga, ¿no? Por normas hidráulicas se toma el inmediato superior a la tubería de impulsión. Entonces, si acá nosotros hemos colocado 1,5, podemos colocar 1 3/4, pero mejor es colocar de 2 pulgadas. Entre 1 3/4 y 2 pulgadas. Bien, tener una tubería razonable, buen diámetro, de tal manera que no haya problemas de escasez de líquido elemento. Ahora, cálculo de la bomba. El cálculo de la bomba nosotros lo calculamos por la expresión QB multiplicado por HDT dividido entre 75N. ¿Qué es HDT? El HDT es la altura dinámica total. ¿Qué es la altura dinámica total? La suma de la altura de succión, la altura de impulsión más las pérdidas de carga. ¿Cómo se calcula nosotros el HDT? Bien, dividido entre 75N y N la eficiencia de la bomba. La eficiencia de la bomba está entre 60 y 70%. Nosotros vamos a tomar acá, para ejercicio de aplicación, entre 60 y 65%, que equivale a 0,65. Entonces, reemplazando datos va a ser, el caudal se entra en litros, 2.5 litros por segundo. Por el HDT vamos a considerar que vamos a tener una altura de la suma de la altura de succión más la altura de impulsión más las pérdidas de carga hidráulica que se generan a través de la tubería, vamos a considerar que son 28 metros. Partido entre 75 por 0,65. Y eso me sale 1.43 HP. Para efectos de un dimensionamiento óptimo, vamos a dimensionar que el conjunto motor-bomba va a tener 2 HP de potencia. ¿Correcto? Con eso entonces ya tenemos dimensionado todo el sistema de abastecimiento de agua al edificio. Nos falta por dimensionar las tuberías, que eso prácticamente ya en función del caudal de bajada y el requerimiento se calculan las tuberías de alimentación del edificio. Entonces fíjense ustedes la importancia de entender los conceptos de la teoría para el dimensionamiento del sistema de abastecimiento de agua en el edificio. En un edificio de 5 pisos es lo mismo que un edificio de 20 pisos, es lo mismo que un edificio de 30 pisos, etc. Exactamente el mismo procedimiento. Bien, pero mientras más grande sea el edificio, las dimensiones de los tanques van a ser más grandes, lógicamente, ¿no? Y al mismo tiempo las tuberías, tanto de succión como de impulsión, van a ser tuberías de mayor envergadura. ¿Qué se recomienda en la práctica de la ingeniería? Que los tanques sean de hormigón, pero un hormigón bien ejecutado. Ahora vemos que los tanques ya lo están construyendo hasta de plástico, ¿no? Que tiene una vida útil muy corta, entonces hagamos las cosas bien hechas para que duren. O en su defecto hacer un tanque que sea metálico, con metálico estoy hablando de acero, ¿no? Que dure. Pero colocar un tanque de plástico que no tenga las condiciones de durabilidad en un edificio, para mí que no está correcto. Deberían construirse como se construyen antes las cosas, como corresponde, un tanque de hormigón armado, tanto el tanque enterrado como el tanque elevado. Partiendo del principio de que lo barato cuesta caro. ¿Qué quiere decir eso? Colocar un tanque de plástico en un edificio no lo hallo conveniente desde el punto de vista de la vida útil del edificio. Fundamental para la inversión de la persona que compra el departamento o que vive en el edificio. Muchísimas gracias, queridos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en la materia de construcción de edificios 2. Mi nombre es Gustavo Coimbra y soy docente titular de la materia. Muchísimas gracias, queridos jóvenes.